Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Road America, de vuelta en la serie aniversario. Hoy les traigo una configuración de tuneo específicamente para este circuito en el Honda NSX-R. Con este tuneo vas a poder dominar este circuito sin problemas porque lo tiene todo, tiene una excelente aceleración, buen desplazamiento y suficientes puntos de maniobrabilidad como para atacar las curvas más difíciles con buen impulso y sin derrapar, que es lo más importante en este circuito, aparte del desarrollo de velocidad punta. Muy pronto voy escalando posiciones, metido ya en la quinta plaza. Vemos acá a dos jugadores que están teniendo dificultades, se fueron a lo más alto del límite de la pista, aprovechando que estamos iniciando, pues no los van a penalizar. Pero si se extralimitan, como en este caso, sí se pueden arriesgar a que les sumen tiempo de sanción. Por ahora seguimos avanzando. Mira como muy pronto adelanto al podio, a la tercera plaza, y me estoy acercando a los líderes. El que va en la primera plaza es el compañero DP Lethal, que se hace llamar. Upa, y recibo un tortazo desde atrás, un golpe. Upa, parece que me quiere sacar, se pone allí, me pone la trompa en el costado inferior izquierdo, como con ganas de hacerme trompear, pero menos mal que pude anticipar, pude corregir, no me dejé. Me hubiese complicado la carrera justo en el inicio. Sucede a menudo que muchos jugadores no soportan ser adelantados y, bueno, toman acciones sucias como estas. Pero bueno, por ahora estamos avanzando con buen pie, metidos ya en la segunda plaza. Tengo que despegarme de ese lote para evitar así que me puedan sacar a los golpes. El Nissan Z 2013 es el que está liderando la carrera de momento. Son 4 vueltas y se va a pasar volando. La idea es conseguir mejor ritmo, más desplazamiento en las curvas, y ya no tendremos que preocuparnos cuando lo alcancemos, porque con la ayuda del rebufo lo podremos superar sin mayor problema. Tanto así que, si puedes observar, le voy descontando varias milésimas en cada giro, en cada rotación, y eso pues por supuesto nos va a beneficiar la estrategia de conseguir la victoria en Road America. DP Lethal tiene una configuración de alto desplazamiento, no le ha puesto carga aerodinámica de la misma manera que nosotros tampoco. Estamos usando el alerón de serie y estamos usando el parachoques frontal de serie, que tiene una carga aerodinámica media, es decir, que ofrece muy poca resistencia, y de forma increíble el coche se sostiene bien en la pista, no es difícil maniobrar. Con la ayuda también del compuesto blando hace que sea mucho más sencillo poder girar. Ahí me fui al límite y casi saco los neumáticos fuera. Menos mal que me di cuenta ya en el borde y pude regresar al asfalto, regresar a la pelea. Buscando siempre más velocidad en el ataque de las curvas, también me arriesgo a salirme del circuito, porque estoy buscando todo el espacio de rotación, como hago siempre, para poder conseguir un mejor desempeño. Ya me estoy metiendo en la estela del Nissan. Vamos a ver qué pasa. Se me fue larga la frenada, puse el neumático por encima del piano y se me bloquearon las ruedas. Eso me complicó un poco el acercamiento, pero ya muy pronto regreso a la carga y le vuelvo a descontar tiempo suficiente para para continuar la persecución. Cuando ya estamos desarrollando la mitad de la carrera, señores, estoy descontando más de 4 segundos a la vuelta anterior, lo que indica que vamos bien. De aquí en adelante, una vez que haya marcado, o mejor dicho, que haya superado al líder, tengo que y puedo marcar mi ritmo más favorable para tratar de marcar el mejor tiempo de vuelta del circuito. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Estoy tratando de acercarme, meterme todavía más profundo, arriesgarme un poco más, que se puede hacer porque, como ya te dije, con todos los puntos de maniobrabilidad que tiene este Honda, puedes exigirle en este circuito sin problemas. El coche siempre te va a responder. El compañero se está presionando, se va un poco alto en la frenada. Me meto por la parte profunda antes del corte, pero tengo que frenar y dejarle rotar, porque si no, no íbamos a encontrar en la salida y hubiese sido un accidente lamentable. Solo tengo que esperar un poco más, aprovechar esta recta, la recta de las emociones, para consolidar mi dominio. Ahí también perdí un poco de tiempo en ese roce,
Pero nada grave, me voy por la derecha entre el muro y el Nissan y le adelanto como si nada con muy buena velocidad por encima de las 160 millas. Entramos en el corte y me da un tortazo, me choca desde atrás y me arrastra ligeramente. Regreso a la pista y el tipo me saca a las bravas, me puso a dar giros y se me volteó el coche. ¡Qué desastre! ¡Qué maniobra tan horrible! ¡Qué sucio! Y con eso caemos a la 8ª plaza. Y apenas le pusieron un segundo en contra. ¡Apenas! Esa era fácil una sanción de más de 4 segundos, en mi opinión. A mí me han puesto un segundo por sacar un neumático fuera del asfalto. ¿Cómo es posible? Pero bueno, definitivamente cuando la gente es tóxica no es mucho lo que se puede hacer. Es lamentable, fíjate cómo el tipo me dejó correr, me dejó avanzar y esperó el momento de la frenada en la curva para sacarme de esa manera, donde precisamente estaba en el punto más frágil. Tenía que frenar obligatoriamente y el tipo lo aprovechó para sacarme de esa manera tan horrorosa. Lo cierto es que ahora tengo que ver cómo recupero un poco el terreno perdido. No creo ya que nos alcance para entrar en el podio. Estamos metidos en la 7ª plaza y tengo que regularme, tengo que tratar de mantener el control, de no pagar la frustración con los otros jugadores que están en la pista, que no me han hecho nada. Eso es muy importante también para mantener las cosas saludables. Así que trato de avanzar, de superar a aquel compañero que me está bloqueando también y me está sacando de quicio. Y por favor, mis correlones, si ustedes ven a un piloto que tiene más desempeño que ustedes y están en una recta y los van a adelantar, por favor, no hagan maniobras de bloqueo que no tienen ningún sentido. Si tú quieres seguir peleando, tienes que buscar un sector que te beneficie o que puedas aprovechar de acuerdo al tuneo de tu coche. Pero si vas en una recta, como en este caso, trata en la medida de lo posible de no estorbar el ritmo de carrera de los jugadores más veloces, porque eso se ve muy mal, eso se ve muy feo. Se puede pelear, pero se puede pelear en igualdad de condiciones cuando los coches son muy similares en rendimiento, pero si la diferencia es notoria, no vale la pena frustrar y estorbar y ganarte enemigos de a gratis en la parrilla. Estamos en la última vuelta, tratando de avanzar, tratando de alcanzar a la 5ª plaza, a Hertz 14, a ver si podemos conseguir meternos por lo menos entre los 5 primeros. Cuando teníamos casi asegurada la victoria en la etapa final, pues lamentablemente nos han dado ese golpe desafortunado. Y es difícil recuperarse luego de eso. Normalmente, y estoy seguro que muchos de ustedes abandonarían la carrera para intentarlo en otro circuito o en otra oportunidad. Pero ya sabes que yo soy tan necio que no es fácil lograr que yo me pueda rendir. Y mucho menos luego de ese conflicto. Lamentablemente no va a ser fácil. De hecho, no vamos a alcanzar al tipo que se va a llevar la victoria, probablemente, a pesar de que tiene ese segundo. Vamos a ver qué pasa luego si algún otro corredor puede alcanzarlo, porque ahí veo en el minimapa que hay un coche que está muy cerca, pero no sé si le alcance. A lo mejor se puede meter en la ventana de la sanción que le pusieron y le puede arrebatar la victoria. Ojalá y eso suceda, ¿no? De hecho, si observas allí el minimapa, se ven los 2 puntos. Eso quiere decir que sí está... hay un piloto que está cerca del tipo del... Sí, señor, le acaban de arrebatar el liderazgo de la carrera en la etapa final. Parece que el tipo ha quedado con dificultades. Por supuesto, yo les voy a poner ese clip. Vamos, yo voy a guardar la repetición y les voy a poner las imágenes. Señores, el Nissan, el tipo, el sucio, tuvo problemas. No sé si fue que lo sacaron, no sé si fue que se trompió, no frenó lo suficiente, pero el tipo quedó atrás. Recibió su karma y luego de 9 minutos 28 parece que entramos en la 4ª posición.
¡Qué barbaridad! ¡Qué interesante! Vamos a ver lo que pasó. Ya les voy a poner el clip. Aquí estamos viendo la cámara del Nissan Z cuando el tipo está tratando de mantenerse en el liderazgo de la carrera y mira cómo se está acercando un Honda NSX con el kit de carrocería instalado. Sin duda tiene mejor desempeño porque mira cómo le asoma la trompa en cada curva, se acerca rápido, tiene más carga aerodinámica también, tiene mejor ataque en la curva y tiene buen desplazamiento a pesar de la resistencia que le impone ese kit. Y le está acechando. Yo creo que ya lo tenía entre ceja y ceja y sabía que este tipo, el del Nissan, andaba haciendo maniobras sucias. Así que veo que ¡upa! Le adelanta por dentro en la curva y lo deja totalmente neutralizado. Vamos a ver qué pasa luego. ¡Oh! Y el tipo pierde la frenada. Se estresó y se le trompió el coche. ¡Qué bueno! ¡Qué satisfacción para nosotros ver que ha recibido su merecido en la etapa final de la carrera! No me quiero imaginar el nivel de frustración de este loquito. Sin embargo, yo no me quise quedar con esa mala experiencia, así que me di la oportunidad de regresar a Road America con el mismo coche, con la misma configuración de tuneo, a ver si puedo conseguir la victoria que estaba buscando. Metido en la 18ª plaza, vamos a ver cuántas posiciones podré escalar en la primera vuelta, en el término de la primera vuelta de las 4. Mira cómo, qué velocidad consigo. Ahí quedé atascado en el medio, pero puedo seguir sacándole provecho a la velocidad. Y hay 4 coches, se salen del circuito, 4. Se van a los empujones con conflictos absurdos. Aquí me veo obligado a salirme del límite de la pista, me salvo de la penalización. El embotellamiento está peor que en la ronda anterior que vimos en estos 2 primeros giros. La verdad es que es muy lamentable la cantidad de pilotos que les encanta causar problemas. Pero bueno, estamos sorteando el tráfico, metidos ya en la 11ª plaza. Vamos a ver qué más podemos escalar en la parrilla, esperando poder conseguir el ritmo que necesito para poder llegar a la punta y a partir de allí seguir, tratar de dominar la carrera. Como puedes ver, son varios los coches que quedaron entrampados allí en ese corte, que es uno de los más difíciles en Road America. Aquí el Honda se le derrapa muchísimo porque se fue muy alto en el piano y lo castigó con el centro de gravedad. Aquí vemos, y ahí empiezan los tortazos en la frenada. Tengo que escaparme de este lote lo más pronto posible porque si no me lo van a complicar y es muy probable que me terminen sacando. Se va el Honda afuera sin adherencia, se le sobrecalentaron los neumáticos, el Audi trata de aguantar pero no tiene suficiente desempeño, así que le arrebatamos la 5ª plaza y me meto en el rebufo de TCR Marcones, que ha estado dando problemas, ha estado dando toquecitos y empujones. Me parece que se estaba portando mal. No sé si es que estaba un poco contaminado por la toxicidad que se vivió en la primera curva, pero lo cierto es que está tratando de escalar también. O sea, se acerca el Nissan Z negro que va en la 3ª plaza, le quiere arrebatar el podio y está frenando con mucha anticipación porque anda nervioso. No sé si es que cree que yo lo voy a sacar o sencillamente no sabe calcular bien la curva. Lo cierto es que muy pronto regresamos a la recta de las emociones para terminar la primera vuelta y estoy pisando a fondo, sacando toda la potencia, aprovechando el rebufo del compañero Watterson EKSA en el Nissan negro, que estamos a punto de adelantarle sin mayor complicación. Nos metemos en el podio nuevamente. Freno en el centro para tener espacio por si acaso me empujan fuera. Logro hacer la rotación sin problemas. Ahí me asomó la trompa, pero se mantuvo al margen. Menos mal. Así que vamos a ver si podemos recuperar el ritmo, tratar de maximizar el desplazamiento y poder acercarnos allí a la estela de Rob Dolasain 763, que también está conduciendo un Honda, si no me equivoco. Vamos a ver qué pasa en este corte, que este es peligrosísimo con todo el tráfico que viene detrás de mí. Y ahí vi el radar de proximidad. No quise ver el retrovisor para no asustarme, porque si no iba a perder la concentración. Pero no me quiero imaginar la cantidad de tortazos que han recibido allí en ese segundo corte. Lo cierto es que fíjate como ya le voy descontando. Y no es un Honda, es un Audi. El compañero Rob Dolasain.
Vamos a ver qué pasa, si podemos arrebatarle en este sector la posición para poder seguir escalando y acercarnos por fin al líder, que se llama Trevis 1990. Mira con qué facilidad empiezo a hacer la rotación desde afuera hacia adentro. La cantidad, qué buena tracción tiene este coche, ¿no? Es decir, cómo se conduce. Y es increíble ver que a pesar de que no tiene carga aerodinámica asistida, el coche aún así se conduce maravillosamente bien. Ya estamos ahora sí por concluir la segunda vuelta. Estamos apenas a 2.7 y descontando del líder Trevis. Vamos a ver qué pasa si podemos acercarnos lo suficiente y consolidar nuestro objetivo de ganar la carrera en Road America. Parece que sí lo vamos a lograr, porque en cada giro le voy descontando 200 milésimas. Regresamos a la recta de las emociones. Pongo segunda, marco, engrano tercera, piso a fondo. Más de 110 millas. Parece que el compañero tenía un poquito más de poder en la subida, pero ya cada vez lo estoy viendo más cerca. Ya lo tengo a 1.9, 1.8, 1.7 y viene el corte, viene la frenada. Trato de hacerla con buena velocidad, desde afuera hacia adentro. Un poco conservador, en realidad no fue mucho lo que logré allí de ventaja, pero seguimos avanzando, que es lo importante. Todavía tengo una vuelta y fracción para poder alcanzar al líder, y ya estoy descontando 111 milésimas a la vuelta anterior. Luego, ya sabes, el segundo objetivo es, aparte de adelantar al líder, es también marcar el mejor tiempo de vuelta de este circuito, porque con esta configuración sin duda lo podemos conseguir. Le puedes exigir a este coche para poder conseguir buenos tiempos y así romper tus propios récords. Así de bueno es este coche, y con esta configuración, que por cierto que no les dije, para maximizar su poder le instalé un supercargador, o un supercargador de desplazamiento positivo, que también se le conoce de esa manera, lo que facilita mucho el desarrollo de velocidad y la aceleración progresiva y efectiva. Eso quiere decir que es una aceleración instantánea. Recuerda que el supercargador, a diferencia del turbo, que es una pieza que va adicional al motor, el supercargador se adhiere o va adherido directamente, o tiene conexión directamente con el cigüeñal, lo que aporta poder instantáneo en el motor. El compañero se tambalea, se va por encima del límite y le adelantamos sin mayor complicación. Y ahora sí, nos consolidamos en la punta cuando ya estamos por terminar la penúltima vuelta de la carrera. Vamos a ver si logramos el objetivo secundario de marcar el récord de vuelta. Y efectivamente, estamos concluyendo ya, haciendo los últimos giros de la carrera. Le estoy sacando casi 4 segundos a la segunda plaza, y creo que también voy descontando más tiempo, 414 milésimas a la vuelta anterior. Va a quedar limpia la vuelta y vamos a marcar el récord sin problemas, bajando a los 2 minutos 15 segundos. Vamos a ver cuántas milésimas. Después de 9 minutos 19 de contienda, escalando 17 posiciones, me llevo la victoria con 2 minutos 15, 830 milésimas de récord de vuelta. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso coche! Y ya sabes que en la descripción te dejo los detalles mecánicos y de tuneo para que lo puedas armar. Recuerda que este tuneo lo hice específicamente para Road America. De repente lo puedes probar en otro circuito y luego me cuentas cómo te fue. Nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!